Amigos, gracias por continuar con nosotros. Aquí en Como Cada Mañana llega el momento de platicar con nuestro psicólogo de cabecera y de platicar sobre un tema que dejamos pendiente y que además tiene mucho que ver con una de las notas que dimos hace unos minutos. Aunque estaba puesta como una nota curiosa, a mí me pareció mucho más seria de lo que curiosa puede ser, que es precisamente el caso donde un niño es padre a los 11 años de edad y seducido por una mujer considerablemente mayor, de más de 30. Y uno se pregunta aquí entonces, ¿qué pasa con la sexualidad infantil? Y es precisamente el tema que nuestro especialista Carlos Gutiérrez tocará el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, yo me espanté al principio pensar sexualidad infantil. Bueno, pues si no asociamos la sexualidad con los niños, al menos no de primera instancia. Pero parece ser un prejuicio y muy equivocado, ¿no? Sí, de lo más equivocado, de lo más terrible y de las cosas que más daño causan en el contexto del desarrollo humano. La sexualidad ha sido moralizada y catalogada como algo aceptable o inaceptable. No hay en medios. Y esto hace que nuestra conducta hacia el sexo sea como o timorata o moralista o de doble moral, ¿no? Porque no entendemos que nuestra importancia o nuestro desarrollo como seres humanos se basa en la función sexual reproductiva. Y en el humano hay una cuestión muy peculiar, que es el erotismo, y que es inherente a nuestra forma de pensar. Entonces, ¿el erotismo es una expresión de la sexualidad o es una sexualidad light o es un preámbulo a la sexualidad? No, es lo que quieras, desde donde tú lo quieras ver está bien, porque es la expresión de o el camino a la sexualidad. O sea, es todas las cosas Es al mismo todas las tiempo. cosas al mismo tiempo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, fíjate bien, a los chiquitos, los niños aprenden de sexualidad desde el principio. ¿Qué es el principio? ¿De qué edad estamos Tenemos hablando? dos factores, dos pulsiones básicas para sobrevivir. La de succión, que el bebé chupa la boobie de la mamá, el seno, y la de presión, que lo presiona. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué es de las cosas más agradables en nuestra vida? El beso y el contacto. Y este tocar es de las cosas que más nos impulsan a hacer, y desde niños estamos buscando esa forma de retribución que es placentera. Pero que no tiene, supongo, ¿no, Carlos? No tiene a esa edad de bebé, de recién nacido, absolutamente nada que ver con un impulso sexual, ni remotamente, ¿o sí? Sí y no. Estamos preparados para eso. De hecho, nuestra sexualidad tiene que ver con esta función de sobrevivir, ¿no? Que es lo mismo. La supervivencia tiene que ver no solo cómo me alimento, sino cómo me reproduzco. Y entonces buscamos placer a través de lo que ya tenemos. Y el principal placer, el primario, es el comer y el sentir agradable, el succionar la leche materna y el tocar el seno materno y el sentirnos apapachados. Entonces, no existe una connotación moral hacia lo sexual, pero sí existe un placer que va a derivar en lo sexual. Sí, connotación moral no, pero si como lo planteas, resulta difícil siquiera voltearlo a ver de esa forma, porque tendríamos que asociar una enseñanza sexual que viene desde la madre en esos tiernos horas de vida, diría yo. Aunque todo esto sea inconsciente, pero cuesta trabajo aceptarlo. Cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Después hay unos mecanismos genéticos que te impiden este gusto, pero hay una cosa que hemos hablado mucho los psicólogos del complejo de Edipo, donde existe ese gusto físico por la madre, por el padre. Qué interesante. Es duro, ¿no? Es duro tocar el tema, pero es muy interesante porque eso podría explicar muchísimas otras cosas de la conducta del ser humano, ¿verdad? Pues es que básicamente toda la conducta tiene que ver con una presión social y un impulso, ¿no? Claro. Entonces, tu impulso lo controlas en función del entorno en el que estás, de la sociedad en la que estás. Pero si esta sociedad te reprime, si esta sociedad te hostiga, pues todo lo que tú guardas de esa forma reprimida en algún momento va a explotar. Y, por ejemplo, explota como esta mujer que se embaraza a los 30 y tantos años de un niño de 11. Pero ahí, ¿quién explotó? ¿El niño de 11 o ella de 30 y tantos? Eso es un impulso que ya no pudo controlar ella.
Pero ¿y en el caso del niño? O sea, en el caso del niño no tendría por qué darle una connotación negativa si fue agradable para él. Y con toda seguridad lo fue, ¿verdad? Por supuesto que lo fue. Ahora, la implicación psicológica va a tener que ser en función de cómo la sociedad presione para que el niño pueda ver que es bueno o malo lo que hizo. O sea que si socialmente no fuera reprobado este hecho, el niño no tendría absolutamente ningún impacto emocional. No tendría. Y podría ir recorriendo su vida como algo natural. Exactamente. Sería natural en él. Ahora, si la cuestión hubiera sido forzada, entonces sí, en automático el impacto psicológico sería negativo. Pero si la situación fue consensada o no consensada, porque a un niño no lo puedes consensar, sino claro, sin obligación y placentera, el niño no construye una connotación negativa del hecho. ¡Qué barbaridad! Oye, pues estoy sorprendido, porque aquí se desprenden también muchísimos otros temas que podríamos pensar si no hubiera sido un niño, que hubiera sido un adulto. ¿No podemos entonces considerar la posibilidad de que a un hombre se le pueda violar? Sí, y de hecho hay violación masculina. Oye, pues sería un buen tema, ¿no? Para otra ocasión, porque ahorita el tiempo ya se nos vino encima y no nos queda más que para que nos des tus números de contacto. Muchas gracias por preguntar, Javier. Es el 664-174-4230 y mi correo electrónico es carlosjgutierrez@gmail.com. Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por tu visita. Te lo agradezco muchísimo. Entonces estamos anotados para la próxima semana. Estamos anotados para la próxima. Muy bien, vamos al otro lado del estudio. Tenemos más temas interesantes listos para usted con Ruchiel y Julio. Adelante.